Valencia, una ciudad bañada por la luz del Mediterráneo, conocida hoy por su impresionante arquitectura, su vibrante cultura y su deliciosa gastronomía. Pero mucho antes de convertirse en una de las ciudades más importantes de España, Valencia fue escenario de conquistas, civilizaciones, guerras y transformaciones que moldearon su identidad. Para entender la Valencia moderna, con sus avenidas, sus monumentos y su energía cosmopolita, debemos viajar miles de años atrás, cuando este lugar era apenas un asentamiento estratégico junto al río Turia. Hoy recorreremos su historia desde los primeros pueblos que habitaron esta tierra, pasando por romanos, visigodos, musulmanes y reinos cristianos, hasta llegar a la Valencia moderna que hoy fascina al mundo. Esta es la historia de cómo nació Valencia. Mucho antes de que existiera la ciudad como tal, el territorio donde hoy se encuentra Valencia ya estaba habitado por pueblos antiguos. Hace más de 2500 años, las costas del Mediterráneo eran un punto clave para el comercio y la expansión cultural. Diversas tribus íberas ocupaban la región, desarrollando pequeñas comunidades agrícolas y comerciales. Estos pueblos cultivaban cereales, criaban ganado y mantenían contacto con otras civilizaciones del Mediterráneo. Fenicios y griegos, grandes navegantes de la antigüedad, comenzaron a establecer rutas comerciales por estas costas. Gracias a ellos, las comunidades locales empezaron a recibir influencias culturales, tecnológicas y económicas que transformarían lentamente la región. Sin embargo, el verdadero nacimiento de Valencia como ciudad llegaría con una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad, Roma. La historia oficial de Valencia comienza en el año 138 a.C. Fue entonces cuando el cónsul romano, Décimo Junio Bruto, fundó una colonia romana llamada Valentia Edetanorum. El nombre Valentia significaba valor o fuerza y representaba el espíritu de los soldados romanos que se asentaron allí. Roma eligió este lugar por varias razones estratégicas. La proximidad al mar Mediterráneo, el río Turia, que proporcionaba agua y transporte, tierras fértiles ideales para la agricultura. Los primeros habitantes de Valencia fueron soldados veteranos del ejército romano, que recibieron tierras como recompensa por su servicio. La ciudad fue diseñada siguiendo el modelo clásico romano. Tenía calles rectas, un foro central, templos, termas, mercados, murallas defensivas. Valencia comenzó a prosperar como un pequeño centro agrícola y comercial. Sin embargo, la ciudad no tardaría en enfrentarse a su primera gran tragedia. En el año 75 a.C., Valencia fue arrasada durante una guerra civil romana. El conflicto enfrentaba a dos líderes romanos, Pompeyo y Sertorio. Valencia apoyó al bando de Sertorio, lo que la convirtió en objetivo militar. Las tropas de Pompeyo atacaron la ciudad y la destruyeron casi por completo. Muchos habitantes murieron y otros huyeron. Durante años, el lugar quedó prácticamente abandonado. Pero Roma nunca olvidó el valor estratégico de la ciudad. Décadas después, el Imperio Romano decidió reconstruir Valencia. La ciudad renació con nuevas infraestructuras y comenzó a crecer nuevamente. Se construyeron acueductos, templos, edificios administrativos, mercados. La agricultura prosperó gracias a los sistemas de irrigación. Los cultivos de cereales, olivos y viñedos se expandieron por toda la región. Valencia se convirtió en una pequeña pero próspera ciudad del Imperio Romano. Pero como muchas ciudades romanas, su destino cambiaría cuando el imperio comenzó a debilitarse. En el siglo V, el Imperio Romano de Occidente comenzó a colapsar. Las invasiones de pueblos germánicos transformaron el mapa de Europa. En Hispania, uno de los pueblos que tomó el control fue el reino visigodo. Valencia pasó a formar parte de este nuevo reino. Durante este periodo, la ciudad perdió parte de su importancia política y económica. Muchos edificios romanos quedaron abandonados o fueron reutilizados. Sin embargo, Valencia siguió siendo un centro regional importante. La religión cristiana se consolidó y comenzaron a construirse iglesias sobre antiguas estructuras romanas. La ciudad sobrevivió, aunque sin el esplendor de épocas anteriores. Pero una nueva civilización estaba a punto de llegar a la península ibérica.
En el año 711, fuerzas musulmanas cruzaron el estrecho de Gibraltar e iniciaron la conquista de la península ibérica. En pocas décadas, gran parte del territorio quedó bajo dominio islámico. Valencia fue conquistada y pasó a formar parte de Al-Ándalus. Los musulmanes transformaron profundamente la ciudad. La llamaron Valancilla. Durante este periodo, Valencia experimentó un gran desarrollo. Los musulmanes introdujeron nuevas técnicas agrícolas, incluyendo complejos sistemas de riego. Gracias a ellos, la región se convirtió en una de las más fértiles de la península. Se cultivaban arroz cítrico, seda, especias. Las acequias, canales de irrigación, permitían aprovechar al máximo el agua del río Turia. Muchas de estas infraestructuras aún influyen en la agricultura valenciana hoy en día. Valancilla también se convirtió en un importante centro cultural y comercial. La ciudad tenía murallas, mezquitas, baños públicos, mercados llenos de vida. La arquitectura islámica dejó una huella profunda en el urbanismo de la ciudad. Las calles eran estrechas, laberínticas y adaptadas al clima mediterráneo. Pero el dominio musulmán no sería eterno. En el siglo XIII, los reinos cristianos del norte comenzaron a avanzar hacia el sur. Este proceso histórico es conocido como la Reconquista. En 1238, el rey Jaime I de Aragón, conocido como Jaime el Conquistador, tomó Valencia. La ciudad fue incorporada al reino de Aragón. La población musulmana fue parcialmente expulsada o sometida a nuevas condiciones. La mezquita principal fue convertida en catedral cristiana. Comenzó una nueva etapa en la historia de la ciudad. Valencia se reorganizó políticamente y recibió nuevos habitantes cristianos procedentes de Cataluña y Aragón. También se establecieron nuevas leyes llamadas Fueros de Valencia. Estas normas regulaban la vida política, social y económica del nuevo reino valenciano. Durante los siglos XV y XVI, Valencia vivió uno de los periodos más brillantes de su historia. Este periodo es conocido como el Siglo de Oro Valenciano. La ciudad se convirtió en uno de los centros comerciales más importantes del Mediterráneo. El comercio de seda fue especialmente importante. Mercaderes de toda Europa visitaban Valencia. En esta época se construyeron algunos de los monumentos más famosos de la ciudad, como la Lonja de la Seda, torres defensivas, iglesias góticas, palacios de comerciantes. La Lonja de la Seda, en particular, simbolizaba la riqueza y el poder económico de la ciudad. Valencia también se convirtió en un centro cultural. La literatura, el arte y la ciencia florecieron. Fue una época de prosperidad, expansión y orgullo valenciano. Pero como muchas ciudades europeas, Valencia también enfrentaría crisis. A partir del siglo XVII, Valencia sufrió varias dificultades. Las epidemias de peste afectaron gravemente a la población. Las crisis económicas debilitaron el comercio. Además, los conflictos políticos en España también impactaron la ciudad. A pesar de estas dificultades, Valencia continuó siendo una ciudad importante dentro del reino español. Su puerto y su agricultura siguieron siendo pilares fundamentales de la economía. Durante los siglos XVIII y XIX, Valencia comenzó a transformarse nuevamente. Las murallas medievales fueron demolidas para permitir la expansión urbana. La ciudad empezó a crecer más allá de sus límites históricos. Nuevas avenidas, plazas y edificios modernos aparecieron. El comercio marítimo continuó creciendo. El puerto de Valencia se convirtió en uno de los más importantes de España. La agricultura de cítricos, especialmente las naranjas, se convirtió en un motor económico fundamental. Las naranjas valencianas comenzaron a exportarse a toda Europa. El siglo XX trajo enormes cambios. Valencia fue escenario de uno de los momentos más turbulentos de la historia española, la Guerra Civil Española. Durante parte de la guerra, Valencia incluso se convirtió en la capital de la República. La ciudad sufrió bombardeos y dificultades económicas. Sin embargo, después de la guerra, Valencia comenzó un proceso de recuperación. La industrialización y el crecimiento urbano transformaron la ciudad. Nuevos barrios aparecieron. El puerto siguió expandiéndose. La ciudad se convirtió en un importante centro económico del Mediterráneo.
Uno de los momentos más importantes de la Valencia moderna ocurrió después de la gran inundación del río Turia en 1957. Esta catástrofe provocó una decisión histórica. El cauce del río fue desviado fuera de la ciudad. El antiguo lecho del Turia se transformó en un enorme parque urbano. Hoy, ese espacio es uno de los parques urbanos más grandes de Europa. Pero la transformación más impresionante llegaría décadas después. La construcción de la ciudad de las artes y las ciencias convirtió a Valencia en un símbolo de arquitectura moderna. Diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava, esta área futurista se ha convertido en uno de los lugares más visitados de España. Hoy, Valencia es la tercera ciudad más grande de España. Es famosa por su cultura, su historia y su calidad de vida. Es la cuna de uno de los platos más famosos del mundo, la paella. La ciudad combina perfectamente su pasado histórico con la modernidad. Las calles medievales del casco antiguo conviven con edificios futuristas. El puerto, las playas y el clima mediterráneo atraen millones de visitantes cada año. Valencia es una ciudad que ha sabido reinventarse una y otra vez a lo largo de los siglos. Desde una colonia romana llamada Valentia hasta una ciudad islámica conocida como Valansilla. Desde un reino medieval hasta una metrópolis moderna. Valencia ha vivido más de 2000 años de historia, conquistas, cambios y renacimientos. Cada civilización dejó su huella. Romanos, visigodos, musulmanes y cristianos contribuyeron a formar la identidad única de esta ciudad. Hoy, cuando caminamos por Valencia, cada calle, cada plaza y cada edificio nos cuenta una parte de esa historia. Una historia que continúa escribiéndose día tras día. Si te apasiona descubrir la historia de las ciudades más fascinantes del mundo, no olvides suscribirte al canal. Aquí exploramos el pasado oculto de lugares increíbles, desde sus orígenes hasta la actualidad. Activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos viajes por la historia. Y dime en los comentarios, ¿qué ciudad te gustaría descubrir en el próximo episodio? Nos vemos en el próximo viaje al pasado.